Para terminar la clase 24 nos queda una parte 9. Ya hablamos de traslación de un cuerpo rígido, eso tiene que ver con la cantidad de movimiento lineal. Hablamos de rotación de un cuerpo rígido alrededor de un eje, y eso tiene que ver con la cantidad de movimiento angular. Y de las cantidades conservadas nos falta hablar de energía, o de trabajo y energía. Es bueno mencionar a esta altura, que ya hicimos casi toda la materia, que se destacan tres cantidades que trabajamos porque tienen leyes de conservación o principios de conservación. La cantidad de movimiento para una partícula y para un sistema. En un sistema se conserva cuando no hay fuerzas externas. La cantidad de momento angular, el momento angular o cantidad de movimiento angular para un sistema de partículas se conserva cuando no hay torques de fuerzas externas. Y la energía mecánica para una partícula se conserva cuando no hay trabajo de fuerzas no conservativas. Y para un sistema de partículas es un poco más elaborado, porque vimos en varios momentos, en ejemplos, que las fuerzas internas de un sistema pueden hacer trabajo, típicamente hacen trabajo. Si ese trabajo, si las fuerzas internas son conservativas, ese trabajo se registra con una energía mecánica, que tiene que ver, pensemos en un resorte, con que si las partículas se acercan o se alejan. Y en un cuerpo rígido, en particular, las partículas no se acercan ni se alejan, mantienen sus distancias relativas. Entonces, en un cuerpo rígido, en el modelo de cuerpo rígido, que es ideal, que en realidad siempre hay algún grado de elasticidad en los cuerpos, pero en el modelo de cuerpo rígido, las fuerzas internas no hacen trabajo. O el trabajo que una fuerza interna hace sobre una partícula compañera y el trabajo de la reacción que la compañera hace sobre la primera partícula se compensan, de tal manera que una partícula puede pasarle energía a otra, pero no se pierde energía, no hay disipación. Entonces, como en un cuerpo rígido las fuerzas internas no pueden realizar trabajo neto, las únicas fuerzas capaces de cambiar la energía mecánica son las fuerzas externas. Y nos vamos a preocupar, energía mecánica, energía incluso cinética y potencial. Potencial, por ejemplo, respecto del peso, no lo tengo escrito acá, pero se puede probar y lo vamos a usar, que la energía potencial de un cuerpo rígido en el campo gravitatorio del peso gravedad constante se calcula como la de una partícula que estuviera en el centro de masa. O sea, la energía potencial gravitatoria de un cuerpo rígido es m por g por h, donde m es la masa del cuerpo y h es la altura del centro de masa. Nos concentramos en este parrafito en la parte de energía cinética. Y entonces la relación general era que el trabajo de todas las fuerzas influye en la variación de energía cinética. Bueno, vuelvo al primer párrafo, porque comenté más que lo que tenía escrito. Vuelvo al primer párrafo. Como las fuerzas internas no realizan trabajo neto en un cuerpo rígido, las fuerzas externas son las que influyen en la variación de energía cinética. Después separan ustedes si son conservativas o no. Entonces, las fuerzas externas influyen en la variación de energía cinética de un cuerpo rígido. ¿Cómo se calcula el trabajo de fuerzas externas? En estos casos en que estudiamos rotación alrededor de un eje fijo, trabajo, por supuesto, siempre es fuerza por desplazamiento. Diferencial de trabajo, fuerza por diferencial de desplazamiento. Ahora, el desplazamiento no es libre, no es cualquiera. El desplazamiento es movimiento circular alrededor del eje. Cada fuerza tiene su punto de aplicación, que es donde hay una partícula. Esa partícula hace un movimiento circular. Entonces, el diferencial de R se puede escribir como corresponde a un movimiento circular. Y eso es todo lo que tenemos que juntar acá en la definición de trabajo y ver qué forma toma en la rotación de un cuerpo alrededor de un eje fijo. Si miramos una partícula del cuerpo con posición R respecto del eje y sabemos que gira un ángulo diferencial de θ, entonces el desplazamiento es el producto vectorial
diferencial de teta por R. Esto estaba en la clase 12, creo, o 12B. La versión angular de el ángulo girado y esta relación que da directamente en vectores el desplazamiento diferencial. Diferencial de teta por R. Con la regla de la mano derecha, saben que diferencial de R es perpendicular al eje de rotación, que es la dirección del diferencial de ángulo, y es perpendicular al R posición. Corresponde a un desplazamiento tangencial en una circunferencia. Entonces, diferencial de trabajo, fuerza por diferencial de R, producto escalar, como corresponde, nada nuevo. Toma una forma particular porque escribimos diferencial de R de esta manera. Y esto tiene tres factores, un producto escalar y un producto vectorial, se suele llamar un producto mixto de vectores. Y tiene propiedades, y en particular, una propiedad que creo que no mencionamos antes, pero le tiro acá abajo, es que en un producto mixto se puede cambiar el orden de los factores en forma cíclica. Fíjense que están como en orden alfabético. A, B, C. Si enganchamos con A en un ciclo, o sea, A por B por C, empezando por A. B por C por A, empezando por B, siguiendo con C y siguiendo con A. Como que cíclicamente después de C viene la A. O en el último término, C por A por B, empezando por C, después viene la A y después viene la B. Eso es respetar el orden cíclico. Entonces se pueden permutar cíclicamente los tres factores de un producto mixto y nos da lo mismo, se mantiene el resultado. Eso lo pueden probar explícitamente poniendo tres vectores A, B, C, haciendo las cuentas en los tres órdenes y viendo que da lo mismo. Entonces, me interesa porque F por d teta por R, así, escalar y vectorial, se puede escribir así. Empezando por diferencial de teta, siguiendo por R y terminando con F. Y eso nos deja R cruz F, el producto vectorial de R por F, que es el torque de la fuerza. Entonces, compacto, el diferencial de trabajo que hace una fuerza externa sobre un cuerpo se puede calcular o se puede expresar en términos del torque de la fuerza y del ángulo girado. Y es el lenguaje natural apropiado para trabajar con cuerpos que rotan. ¿Sí? Entonces, en el caso de fuerza externa aplicada en algún punto de un cuerpo que rota respecto de un eje fijo en un sistema inercial, la contribución infinitesimal de trabajo se calcula como torque escalar diferencial de ángulo. Y en nuestros problemas planos, donde todo el movimiento está en el plano XY, la fuerza en el plano XY, tanto el torque como el diferencial de ángulo tienen componente Z. Entonces se puede escribir directamente tau por diferencial de teta, torque por ángulo girado, en los casos de rotación de cuerpos planos en el plano. Y si no, recordamos el producto vectorial, el producto escalar que está acá, y lo usamos también en el espacio. Bien, y como tenemos esto, bueno, el trabajo total hecho por alguna fuerza externa sobre un cuerpo mientras gira, será la suma de estos diferenciales de trabajo. Será la integral del torque por el ángulo girado. Y si el torque es constante, sale afuera y nos da torque por ángulo girado. Pero bueno, eso lo hacen cada vez porque no podemos escribir a nivel teoría un ángulo finito, un ángulo girado, no sé, de pi sobre 2, como vector. Solamente los ángulos infinitesimales permiten ser tratados como vectores. Así que los dejo acá y ustedes hacen la integral en cada caso. Y teniendo la forma diferencial, es fácil escribir la potencia que desarrolla una fuerza aplicada a un cuerpo rígido en rotación. Porque potencia es trabajo realizado por unidad de tiempo. Si esto es en un diferencial de tiempo, el ángulo girado es diferencial porque es un diferencial de tiempo, y cuando hacemos el cociente, diferencial de tiempo sobre, diferencial de ángulo sobre diferencial de tiempo es velocidad angular. Y diferencial de trabajo sobre tiempo transcurrido es potencia. Entonces potencia se calcula como torque, producto escalar, velocidad angular. La potencia que desarrolla una fuerza aplicada a un cuerpo que gira se puede expresar limpio, compacto, en términos de cantidades angulares.
torque en lugar de fuerza, velocidad angular en lugar de velocidad lineal. No hago más ejemplos de esto, pero aparece en la práctica en algunos pocos lugares la idea de trabajo y energía en el movimiento de rotación sale de esta pantalla. Bueno, con eso sí, lo terminamos la clase 24. Todavía necesitamos hacer la clase 25 para los problemas de la práctica que sean cuerpos con volumen rotando. Y vamos a hacer una 26 de aplicaciones para cerrar el curso. Hasta la próxima.